En esta sesión vamos a revisar los scripts que se crean al crear una base de datos con el DBCA. Para ello tenemos que ir a nuestro Oracle base, por lo que escribimos cd espacio barra u01 barra app barra Oracle y pulsamos Intro. Para visualizar el contenido de la carpeta, ejecutamos el comando ls y para ver el contenido en forma de lista, usamos la opción "-l". Ahora podemos ver una serie de carpetas. Anteriormente a la instalación, solo estaban las carpetas de Checkpoints, Diag y Product, que es el directorio donde se encuentra el Oracle Home. También podemos ver los directorios Fast Recovery Area y Horadata, que han sido creados durante la creación de la base de datos. La carpeta Horadata contiene principalmente los ficheros de cada base de datos y para verlo escribimos cd y el nombre de la carpeta, que es Horadata, y pulsamos Intro. Si consultamos su contenido con el comando ls-l, podemos ver que contiene una carpeta que se llama orcl. Este nombre de directorio es el nombre del global name de la base de datos que hemos creado, el cual era orcl. Es decir, dentro de Oracle Base tenemos el directorio Horadata y dentro de este directorio vamos a encontrar tantos directorios como base de datos creemos. En este caso, como solo hemos creado la base de datos orcl, solo vemos el directorio orcl. Para introducirnos dentro de este directorio, tenemos que usar el comando cd y el nombre del directorio, pero si nos fijamos, está en mayúsculas, por lo que también tenemos que introducirlo en mayúsculas, ya que Linux hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, por lo que escribimos orcl en mayúsculas. Vamos a ver el contenido con ls-l y podemos ver que contiene los directorios Control File, que contiene los ficheros de control, la carpeta Data File, que contiene los ficheros de datos, y el directorio Online Log, que contiene los logs. Si escribimos el comando pwd y lo ejecutamos, podemos ver el directorio en el que estamos actualmente. Y resumiendo la estructura de archivos de una base de datos, en Oracle Base tenemos el directorio Horadata, que a su vez contiene una carpeta por cada base de datos creada y cada una de ellas contendrá estas carpetas donde almacenará sus correspondientes ficheros. También tenemos que saber que podemos ver el contenido de una carpeta sin tenernos que introducir dentro de ella. Simplemente tenemos que usar el comando ls y después tenemos que indicar el nombre de la carpeta. Y vamos a empezar con la carpeta Control File. Pulsamos Intro y podemos ver que contiene un fichero con la extensión ctl. Los ficheros de control tienen esta extensión, ctl. Al crear una base de datos, si no indicamos lo contrario, solo crea un fichero de control, aunque podemos hacer copias de él. Y este fichero es el que se consulta para poder abrir una base de datos, ya que es el que indica dónde están el resto de ficheros. Si ahora tecleamos ls datafile, veríamos el contenido del directorio, pero si volvemos a teclear ls datafile con la opción -1 y pulsamos Intro, podemos ver el contenido pero en forma de lista. La opción -l muestra el contenido en forma de lista, pero con los atributos de los objetos. La opción -1 muestra el contenido en forma de lista, pero sin atributos. Aquí encontraremos los diferentes ficheros físicos que se crearon al crear la base de datos, cuya extensión es .dbf para los ficheros de datos y .tmp para los temporales. Primero tenemos los ficheros sysaux y system, que forman los tablespace, sysaux y system, que a su vez forman el diccionario de datos. Luego tenemos el fichero temp.tmp, que es el fichero donde se almacenan los datos temporales. Luego tenemos el fichero undo.dbf, que es para crear el tablespace undo, y finalmente tenemos el fichero user.dbf, que es para crear el tablespace user, que es donde se almacenan los datos de los usuarios. Ahora vamos a ver el directorio Online Log y vamos a visualizarlo con la opción -l.
Y podemos ver cómo se muestra el contenido formando un listado, pero mostrando los atributos. Aquí podemos ver los ficheros log, que por defecto serán 3. Estos ficheros nos ayudan a recuperar datos o para deshacer algún cambio, y se usan de forma cíclica. Primero se usa el fichero 1, una vez lleno se usa el fichero 2 y después el 3. Y al llenarse este último, se vuelve a usar el fichero 1, provocando que los datos que existan se borren. Y para que estos datos, antes de ser borrados, sean almacenados, tenemos que tener la base de datos en modo archivelog. Ahora vamos a volver al Oracle Base, por lo que tenemos que retroceder 2 carpetas. Y para ello tecleamos cd espacio ..intro. Y si volvemos a listar su contenido, vemos otra vez la carpeta ORCL. Si volvemos a teclear cd ... y si listamos otra vez su contenido, ya podemos ver la carpeta Horadata, la cual acabamos de ver su contenido y, resumiendo mucho, podemos decir que contiene todos los ficheros de datos de la base de datos. Ahora vamos a ver el directorio Fast Recovery Area, por lo que tecleamos cd Fast Recovery Area. Y si visualizamos su contenido, podemos ver que también contiene una carpeta por cada base de datos creada. Por tanto, solo vamos a tener una carpeta llamada ORCL. Si entramos en ella y listamos, podemos ver que contiene 3 carpetas. El archivelog, que va a contener los backups de los ficheros de datos que vimos en el directorio Horadata. También tenemos el directorio Control File, que contiene una copia del fichero de control, ya que en caso de que si el fichero de control principal se pierde o se daña, la base de datos no podrá ser abierta. Y si tenemos una copia, podríamos solucionar el problema. Por este motivo, es muy importante hacer una copia de seguridad del fichero de control, ya que sin él es imposible abrir una base de datos. Y la última carpeta es el online log, que contiene un backup de los 3 ficheros log que ya hemos visto. Ahora vamos a volver a Oracle Base, por lo que tecleamos cd ... y otra vez cd ... Listamos el contenido con ls-l. Y resumiendo, podemos decir que al crear una base de datos, se ha creado el directorio Horadata para los ficheros de datos y el directorio Fast Recovery Area para los backups realizados. Ahora vamos a seguir con el Oracle Home, por lo que nos vamos a cd product /19.3.0/db-1. Si listamos con ls, podemos ver que tenemos una carpeta llamada dbs. Si listamos su contenido con ls dbs-l, vemos que tienes varios archivos. Entre ellos tenemos los ficheros de parámetros que los podemos identificar porque su extensión es .hora y son el init.hora y el spfile o rcl.hora, que contienen los parámetros para crear la instancia de la base de datos. Estos parámetros pueden ser modificados incluso cuando la base de datos está funcionando. Y el fichero horapw o rcl, que es el fichero de contraseñas de Oracle. Y estos son los principales ficheros y carpetas que se han creado al crear la base de datos. En esta sesión hemos visto las estructuras de carpetas de los principales ficheros de una base de datos. Resumen. Al crear una base de datos, se crean varias carpetas y ficheros. En Oracle Base se han creado los directorios Horadata, que a su vez contiene un directorio por cada base de datos creada, Horadata ORCL, este directorio contiene los directorios Control File, que almacena los ficheros de control, Data File, almacena los ficheros de datos, y Online Log, que almacena los ficheros log. Fast Recovery Area contiene la misma estructura del directorio Horadata y almacena backups de sus ficheros. En Oracle Home DBS se encuentran los ficheros de instancia y el fichero de contraseña.